esta ocasión tenemos la presentación del libro Martha Nussbaum y la justicia compasiva. Nos acompañan el autor, que es Iván Alfonso Pinedo Cantillo, doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en administración de instituciones educativas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, licenciado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también realizó la especialización en planeación educativa y el pregrado en teología. También nos acompaña el doctor Julián Camilo Sarmiento, psicólogo, profesor de la Universidad Católica de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento para la presentación del libro Martha Nussbaum y la justicia compasiva. Los dejo para que nos hablen del libro. Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña. Un saludo muy especial al Centro Editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, esta presentación que hago hoy del libro de Martha Nussbaum y la justicia compasiva es el producto de un trabajo de investigación desarrollado al interior del grupo Estudios sobre el Desarrollo Sociomoral de la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Jaime Yáñez Canal, y quien ha orientado esta investigación que ahora presentamos a toda la comunidad académica. El libro versa sobre la obra de Martha Nussbaum, una de las voces femeninas más importantes del momento actual en filosofía, en estudios políticos, en literatura y también en educación. De tal forma que queremos presentar a la comunidad una obra que es producto de mucho trabajo académico, y queremos dar a conocer o extender el estudio en torno a esta importante autora contemporánea. El libro consta de 4 grandes partes, y si bien su núcleo es la filosofía, puesto que toda la obra gira en torno a problemas filosóficos, es una obra también de carácter interdisciplinar, puesto que hay un diálogo con las neurociencias, la psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, la biología evolutiva, también las ciencias de la educación, de tal forma que analizamos los problemas desde diferentes puntos de vista. Quiero comentar un poco sobre la estructura de esta investigación. La primera parte del libro está consagrada a comprender el lugar de Martha Nussbaum dentro de la filosofía. Es una obra extensa, es una parte bastante extensa en donde analizamos cómo ha sido la trayectoria intelectual de Nussbaum desde sus orígenes en Harvard, fundamentalmente en los estudios de literatura clásica, y luego su transformación hacia problemas de justicia social, particularmente con el denominado enfoque de las capacidades, y luego cómo hay una deriva hacia problemas de psicología y filosofía de las emociones, que es el núcleo de la reflexión, particularmente en torno a la compasión como emoción moral, y también derivaciones educativas para una ciudadanía democrática renovada en el contexto del siglo XXI. Esta primera parte es importante mencionarla porque es una introducción para todas aquellas personas que quieran comprender realmente el desarrollo de la obra de Nussbaum desde sus inicios hasta prácticamente los últimos años del siglo XXI. Y en cierta forma es una obra única, al menos en Hispanoamérica, puesto que no hay otro tratado de esa naturaleza escrito y que nos contextualice toda la obra de la autora. Eso es, digamos, la primera parte del texto que estamos presentando en el día de hoy, para luego ubicarnos en la teoría de las emociones de la autora.
Nussbaum es una de las grandes pensadoras de las emociones en el siglo XXI, pero es una autora que por su naturaleza prolífica, su gran erudición, ella recoge discusiones de diferentes ciencias, de biología evolutiva, de filosofía moral, también de neurociencias, también de psicología cognitiva, y toda esa amplia gama de pensamientos los pone en diálogo con la teoría de las emociones. Si bien ella no trata todas las emociones, se centra en algunas emociones que consideramos emociones morales para darnos a entender, particularmente desde la compasión, como emoción que genera vínculos con los demás y que ayuda a reconstruir el tejido social que muchas veces se rompe, ¿no? Con el egoísmo, con la indiferencia, con la apatía, con la falta de integración con el otro, particularmente el que consideramos diferente, distinto, con pensamientos distintos. La compasión se vuelve como un escudo, como una protección contra la indiferencia. Si bien la compasión ha sido una emoción que tradicionalmente ha sido vinculada a tradiciones religiosas, como el cristianismo, también el budismo, que tiene en su doctrina una importante orientación hacia la compasión, eh, en el contexto del siglo XXI, en Nussbaum, pues digamos, no se separa, digamos, de esa fundamentación religiosa para tratar la compasión desde un punto de vista filosófico y psicológico que invita a los hombres y mujeres del siglo XX a un compromiso con el otro, un compromiso con el sufrimiento ajeno y un rescate del bien común y de la justicia a partir de la compasión. Hay una tesis de fondo en todo esto y es que emociones como la compasión nos vuelven agentes de justicia social. Y eso es una de las novedades, cómo la compasión se vincula al discurso de justicia social que empezó con autores como John Rawls en su importante obra Teoría de la Justicia, pero que, sí, que Rawls, digamos, no llegó o no avanzó hacia el tratado de las emociones en relación con la justicia. Ese es uno de los aportes que va a hacer Martha Nussbaum, esa conexión entre justicia social, emociones para una ciudadanía democrática renovada, un compromiso con el bien común, un rescate de la dignidad humana y particularmente de hacernos, apropiarnos de la vulnerabilidad que hay en el otro. Apersonarnos de esa vulnerabilidad, empoderarnos para buscar una salida al que se encuentra en situación menesterosa, de dolor, de sufrimiento, cosa que digamos en un país como el nuestro, como Colombia, es una realidad cotidiana. Entonces, la compasión tiene allí mucho que hablar al ciudadano común y corriente de la calle. Bueno, esa es una parte importante del libro, pero no solamente yo hago, digamos, una reflexión en torno a la visión que Nussbaum nos trae de las emociones, sino que problematizo, y quizá ese es uno de los aportes más importantes, más significativos que trae este libro, y es que hay una crítica constructiva a la obra de Nussbaum y también una argumentación que busca complementar diferentes vacíos que hay en su exposición, particularmente en su obra Paisajes del Pensamiento y las emociones políticas, La ira y el perdón y La monarquía del miedo, que son como 4 obras en donde la autora va desarrollando desde diferentes perspectivas su visión de las emociones. Lo que se detecta en estas obras es que hay la autora Nussbaum en algunos pasajes de su obra no es precisa en comprender la idea de cognición, ni cómo las emociones se sustentan en procesos cognitivos. En ese sentido, este libro de Martha Nussbaum y la justicia compasiva sale a trabajar esos temas, esas lagunas que hay en el pensamiento de Nussbaum
y propongo pues en ese contexto una salida que es producto de mi investigación. Para tal efecto, yo problematizo, bueno, cómo es que se dan las emociones en los bebés prelingüísticos, los niños, digamos un niño de 7 u 8 años, y los adultos, y también pues las emociones que se pueden dar en otras especies como los mamíferos superiores. Marta Nussbaum no es claro en explicar cómo se puede dar eso, cuál es la diferencia entre las emociones animales, la de los bebés prelingüísticos, la de los niños y ya las de un adulto. No es precisa y justamente mi investigación se centra en estos elementos para buscar una salida. Y planteo una postura que le he denominado niveles diferenciados de cognición. Es decir, una manera de entender cómo las emociones en los bebés prelingüísticos, por ejemplo, en ellos se da un tipo de emoción que está muy ligado a procesos biológicos automáticos. Hay procesos de cognición, pues, pero muy ligados a los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, que son las emociones que uno puede encontrar en un bebé. Allí voy muy de la mano de los planteamientos de Piaget, Vygotsky, Luria, eh, Maturana y Varela, que son, digamos, psicólogos y filósofos de la cognición tradicionales. Y luego también rescato algunas posturas de la psicología cognitiva actual, como los planteamientos de Lazarus, Isar y otros investigadores. Es una gama bastante amplia de investigadores a los cuales acudo para sustentar cómo en los bebés existe cierto tipo de cognición que da lugar a cierto tipo de emociones. Luego, en los niños, cómo se da la transición hacia emociones, digamos, más complejas cuando ya existe poco a poco lo que se denomina a nivel cognitivo la aparición de una teoría de la mente. Sin teoría de la mente no podemos acceder al mundo superior de emociones complejas, porque precisamente se trata de un proceso de maduración cognitiva o de niveles donde las emociones van evolucionando. Y luego pues tenemos las emociones en los adultos, particularmente las emociones que denominamos complejas o morales, como son la compasión, la culpa, la vergüenza, eh, la indignación. Las emociones morales, específicamente la compasión, tienen la característica que están a procesos superiores cognitivos. En estos procesos superiores cognitivos aparecen pensamientos ligados a conceptos como la dignidad humana, la justicia social, la marginación social, ¿sí? Y cómo solamente cuando una persona ha incorporado esos conceptos de dignidad humana, de florecimiento humano, de vulnerabilidad humana en su comportamiento moral, entonces puede tener emociones acordes a ese tipo de niveles de cognición. Por eso las emociones morales son educables. Y ese es un planteamiento o justamente la respuesta que doy a por qué una emoción moral podría tener un elemento de educación, puesto que está asociada a procesos del pensamiento superior. Entonces esa parte es la tercera parte del libro donde problematizo la obra de Nussbaum, doy una salida, planteo la idea de niveles diferenciados de cognición, que es algo, digamos, original, auténtico, en cuanto que no hay planteamientos similares para explicar la evolución de las emociones morales. Y finalmente, en la cuarta parte, hago una derivación hacia problemas educativos y de educación tanto de las emociones como de una educación para la ciudadanía democrática, puesto que esto es uno de los planteamientos que tiene tanto Nussbaum y que yo pues plenamente comparto, como la dimensión emocional realmente genera procesos de justicia. Es probable que nosotros podamos estar en un congreso, en una charla, en una reunión sobre derechos humanos, y eso está muy bien, pero son nuestras acciones vinculadas a emociones las que justamente nos hacen ser agentes de justicia en el mundo cotidiano del espacio público, en la calle, cuando realmente acogemos al otro, cuando nos preocupamos por el bien del otro, por el bien común, cuando nos comprometemos con acciones
guiadas por emociones como la compasión, para rescatar al que se encuentra en situación de sufrimiento. Eso es uno de los ayudan a comprender tanto la obra de Nussbaum como a comprender ese diálogo que hay hoy en día, que está muy a flor de piel en la filosofía y la psicología, como es la discusión entre cognición y vida moral. ¿Cómo se relaciona la cognición con la vida moral? Es un problema que han abordado los filósofos, al menos en los últimos 20 años, si bien pues en la tradición ya estoica podemos rastrear algunos elementos cognitivos, pero definitivamente hoy con el aporte de la biología, la antropología, la psicología cognitiva y las neurociencias, tenemos una serie de aportes que son nuevos y que aparecen allí en el libro. Creo que es una discusión bastante actual y que pues quiero invitarlos a todos a conocer, a que este libro despierte muchos diálogos, muchas reflexiones interdisciplinares, como debe ser hoy en día la filosofía en diálogo con otras disciplinas. Y bueno, esa es uno de los elementos que yo quiero aquí poner a toda la audiencia y los invito. Pues el libro se encuentra es producto del grupo editorial de la Universidad Nacional y espero que a partir de ahí se puedan elaborar importantes reflexiones y sobre todo aportar. Esto yo creo que es más que todo un aporte para todas aquellas personas que quieren comprender el mundo de las emociones, cómo las emociones nos vinculan con las demás personas y cómo emociones como la compasión se enfrentan a otro tipo de emociones que son destructoras de la sociedad, como es la ira, que genera violencia y odio, como es el miedo, que genera división, miedo al diferente, al que piensa distinto, al que es de otro partido político, al que viene de otra nación. Miedo de diferentes maneras es una emoción, pero negativa. Y finalmente emociones destructivas como el asco moralizado, que se cierne sobre personas, sobre grupos humanos que son considerados indeseables. Pues la compasión se enfrenta a este tipo de emociones para rescatar al ser humano, a su vulnerabilidad y buscar caminos éticos para una convivencia mejor. Le doy la palabra a mi compañero Julián en este momento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy complacido de participar en este espacio. Doctor Iván, muchas gracias por la invitación. Y bueno, referente al libro, pues ampliar un poco más de lo que el doctor Iván ha expuesto, pues creo que no lo logró, sale de mi alcance, pero sí me ha sido bastante interesante los temas y la forma como se presenta la investigación ética y política de la tradición o del trabajo teórico desarrollado por Marta Nussbaum. En primer lugar, tal cual como lo menciona el doctor Pinedo, efectivamente el libro nos permite hacer una transición y nos permite intentar aterrizar ciertas ideas de la filosofía y la ética a elementos empíricos. Se los digo desde el componente de la psicología, especialmente la psicología moral. ¿Por qué razón? Porque el libro, con la estructura que presenta, nos permite ir de elementos de discusiones éticas supremamente relevantes, como es la discusión con John Rawls y las ideas kantianas, pasando por tres ejes de crítica a estas teorías éticas supremamente relevantes, porque han sido una tradición muy fuerte en Occidente, principalmente. Contando que Kant, cuando nos planteaba la idea de los juicios morales y la capacidad de la acción moral, pues Kant postulaba que la forma como se pensaría o como se razonaría sería universal.
y esas ideas universales las presenta, como ustedes conocen, los imperativos categóricos, que son retomados por John Rawls en el 71 para poder presentar su teoría política, que es uno de los hitos más importantes en filosofía. Cuando la toma John Rawls, viene con la misma idea del sujeto kantiano, es decir, un sujeto aislado, un sujeto abstraído, un sujeto sin vínculos, un sujeto que creemos que es racionalidad pura, pero nos hemos dado cuenta actualmente que no somos tan puros en esa racionalidad. Y las críticas que se presentan en este primer entorno nos permiten dar una luz de cómo podemos empezar a leer de nuevo al ser humano, ¿cierto? Empezar a entender que la justicia social requiere de ideas versátiles, de ideas abarcadoras. No podemos pensar únicamente en principios que busquen con una sola forma abarcar a todas las personas, sino que debemos pensar en diferentes maneras de abarcar diferentes necesidades que se tienen. Y esa es, digamos, que la crítica inicial que hace el doctor Pinedo, mostrándonos las ideas de bien que son diferentes entre los postulados y por ende entre las personas, los bienes sociales que no son hegemónicos, es decir, no todo se puede comprar, no todo se valora igual y cada uno tenemos unas valoraciones diferentes que nos van generando nuestro plan de vida. Cuando tenemos una idea más o menos clara de cómo funciona este componente de la ética y de la filosofía política y cómo eso es trasladado al ámbito público, pues viene una pregunta que va directamente al campo de la cognición, ¿cierto? Y es las emociones y la cognición. En psicología y en neurociencia se han tenido modelos explicativos del fenómeno de las emociones que han sido, no los va a clasificar como limitados, pero sí dirigidos a referenciar que este tipo de fenómenos comportamentales o de fenómenos fisiológicos son fenómenos autónomos en las cuales el sujeto se ve afectado por una reacción que no logra controlar. Eso nos ha dado la idea de cómo una emoción me puede excusar de muchas actuaciones que tengo, entre otros elementos. Pero cuando tomamos la idea que nos presenta Martha Nussbaum acerca de la cognición y la emoción, podemos entender que efectivamente puede haber algunas emociones que actúen bajo el paradigma de las respuestas automáticas y hay otras que actúan bajo un paradigma de una mayor o de un mayor acercamiento a lo cognitivo. Y lo cognitivo no solamente como la recolección de información y análisis de la misma para dar una respuesta, sino todo lo que tiene que ver con el procesamiento propio de la información para poder evaluar de la mejor forma aquello que me está sucediendo. Y eso tiene una gran relevancia si lo tomamos con algunas situaciones que hemos visto en los últimos meses, y lo podemos ver con la pandemia, lo podemos ver con algunas protestas que se han realizado en diferentes estados, nación, ¿cierto? En las cuales, aun cuando los estados intentan responder, las personas no sienten que eso sea suficiente. Su emocionalidad impide un razonamiento abstracto y único como lo pensaría Kant en su momento. Es decir, no es solamente que nos dejemos embargar por las emociones, sino que estamos evaluando todo lo que nos sucede bajo las emociones. Y de allí que la ira, que el asco, por ejemplo, sean elementos que están a la vanguardia hoy en día y de requerimientos de análisis para nuestro comportamiento en lo público. ¿Por qué nos es tan difícil encontrar al otro como un semejante? ¿Por qué una persona que tiene unas características, una población que tiene unas características distintas a la mía, en vez de buscar su respeto y su valoración, lo que hago es, de una u otra manera, indicar que no es igual a mí, eso me genera un disconfort, yo soy superior al otro? ¿De dónde provienen todo este tipo de juicios que están trayendo situaciones bastante complejas a nivel social? Entonces podemos ver cómo desde lo abstracto empezamos a bajar un poco al componente empírico de campos como la ciencia política, del campos como el derecho, de la psicología en diferentes áreas de la disciplina, del trabajo social,
que pueden ser de gran relevancia, la antropología, sociología, que es simplemente un nuevo referente que nos están presentando para mirar si esto logra responder a alguna de las necesidades que tenemos hoy en día. Y finalmente, pues está el componente de la educación, cómo las emociones son requeridas para educarnos en la democracia, entendiendo que la democracia la hemos resaltado como la forma política y de participación, de gobierno, que más igualitario es y que mejores oportunidades nos ha dado, por lo menos en Occidente. Y bajo esas condiciones, el poder entender que el trabajo de emociones morales, pero no solamente las emociones de felicidad y alegría, como podríamos creer, o de tristeza, como generalmente nos las ponen como emociones primarias, sino de aquellas emociones que me llevan a un comportamiento en lo público, a un comportamiento respetuoso con el otro, a un actuar en un ambiente que no es privado, principalmente, va dirigido hacia ese contexto que nos pertenece a todos, requiere ser entrenado. Y ese entrenamiento se da tanto por la educación, o sea, todo el componente pedagógico y de la educación como tal, y la relación de eso con elementos éticos, y los elementos éticos vistos desde la cognición y la emocionalidad. Con todo ello, el libro que nos presenta el día de hoy, el doctor Iván Pinedo, nos permite tener una nueva perspectiva, un nuevo camino que simplemente está empezando a hacerse. Es una nueva forma de ver los elementos que nos rodean en lo cotidiano y que probablemente logre dar algunas respuestas a muchas de nuestras problemáticas hoy en día, y en especial abrir discusiones y nuevas perspectivas del cómo acercarnos y solucionar estas situaciones que tenemos. Doctor Iván, muchas gracias por el espacio. Sí, quisiera también enfatizar un elemento importante de esta obra, y es la figura de Martha Nussbaum como figura femenina dentro de la filosofía. Creo que su presencia, su labor investigativa, su labor intelectual ampliamente reconocida a nivel mundial, representa también la importancia y la manera destacada como las mujeres hoy en día se han apropiado de la filosofía, y pues Nussbaum representa un altísimo nivel eh, de reflexión filosófica femenina de carácter universal como es la filosofía, pero su voz, su pensamiento también sale al rescate y es un símbolo de la importancia que cada vez más las mujeres van teniendo en el ámbito de la filosofía. Personalmente, cuando me topé con la obra de Nussbaum hace unos 10 años atrás, sentí como esa fascinación, esa, ese hechizo que genera esta autora con su notable erudición, con su profunda reflexión, pero también con su manera de escribir que es muy diáfana, una manera de escribir que entusiasma mucho al lector. Yo pues tuve como ese entusiasmo hace ya varios años, y pues en el prólogo de la obra, bellamente, la profesora Elena Motzelewski de la República de Uruguay, de la Universidad de la República de Uruguay, bellamente plasma esa experiencia cuando uno va siguiendo a una autora, en este caso, paso a paso, como que va siguiendo su recorrido intelectual y se va dejando llenar de su pensamiento. Esa fascinación yo creo que está aquí de manera personal en el libro. Es una autora increíble y quiero, o siempre he tenido la intención de darla a conocer en el medio nacional, pues y también latinoamericano, puesto que ya he podido interactuar en diferentes universidades de América Latina, dando a conocer algunos puntos de esto, pero creo que con esta obra todavía más se va a dar a conocer el pensamiento de Nussbaum aquí en Colombia. Rescato también la dimensión educativa. Yo creo que es importante establecer una serie de discusiones sobre la educación de las emociones, que va mucho más allá
de los planteamientos generales de la inteligencia emocional. Creo que hay una serie de elementos más que hay que reflexionar a partir de los procesos cognitivos y justamente de esta propuesta de niveles diferenciados de cognición para distinguir entre emociones básicas que compartimos con otros seres de la naturaleza, de emociones morales superiores y complejas que son características de nuestro desarrollo cognitivo como humanos. Entonces, creo que ahí tenemos una fuente de pensamiento muy importante y ojalá esto aporte a esas discusiones sobre filosofía moral, sobre psicología cognitiva y psicología del desarrollo. Bueno, Iván y Julián, muchísimas gracias por su intervención, por su presentación de este libro. Es muy interesante todo lo que nos cuentan. También, sí, ahí pueden ver el libro. También si lo quieren adquirir por la página del Centro Editorial, pueden hacer la compra directamente. Pueden comprar tanto el impreso como el PDF o ambos con un descuento especial. Entonces, pues para que no se pierdan este descuento, se les hace el envío a su casa también. Entonces, sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos. También quería resaltar que nos comentaba Iván al final. Es cierto que las mujeres en la filosofía no se leen casi en Colombia. Es muy raro ver, al menos en la academia, que se incluyan en los currículos de vez en cuando, por aquí, por allá, pero realmente pues sí me parece muy valioso el hecho de dar a conocer a esta autora que ha sido tan en su teoría de las emociones y que a veces no es tan visibilizada como debería. Entonces me parece un trabajo muy importante también por eso. Y bueno, no siendo más, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros en este Caravanserai de libros, imágenes y lecturas. Y pues invito a nuestros lectores, a nuestras lectoras, a que no se desconecten porque ahorita viene el lanzamiento de otro libro, ahorita a las 4, entonces para que sigan muy atentos. Y muchas gracias. A ustedes, muchas